Buenos días a todos. Como veis, toca taparse un poco porque hace fresquete, está lloviendo, o sea que el otoño se nos viene encima. Y nada, que aquí estamos, vamos a analizar la prensa como me habéis pedido. Pero antes que nada, me gustaría que os pasarais por el canal de Jerai Street Workout. Ha hecho un vídeo analizando el Dragon Flag y bueno, pues salgo un ratito contando algunos aspectos biomecánicos y que ha quedado muy bien. Por lo tanto, bueno, pues gracias a Jerai por colaborar conmigo y pasaros a verlo porque está chulo y probablemente hagamos más cosas porque a la gente yo creo que estas cosas les molan bastante. Otra cosita, también os diré que acordaros que dije el vídeo de los lácteos, etcétera, la leche de vaca, pues yo creo que me voy a poner a grabarlo hoy, mañana, pero no uno, van a ser varios porque han pasado cosas como siempre pasan en el universo YouTube Fitness y bueno, os diré que tengo una cantidad de información acumulada brutal, o sea que una pizarra no me da para ese vídeo, por eso pues haré varios, los que hagan falta. Eso sí, necesito que compartas, ¿eh? Que está muy bien eso de, me mola, me gusta, y me lo quedo y lo guardo por ahí, pero si no compartimos, pues nos quedamos a medias. Por lo tanto, por favor, todos los vídeos, todos, que creas que hay que compartir, compártelos. Y acuérdate de darle a like, de suscribirte, de todo eso, ya, ¿vale? Ya vale de hacer promo de canales extraños como el mío. Vamos allá. Bueno, pues he planteado aquí, ¿verdad?, una pizarrita, prensa atlética. Yo siempre la he conocido desde que era así como prensa atlética. Lo que pasa es que ahora he puesto tipos porque hay varios tipos. La más característica es la prensa inclinada. ¿Cuánta inclinación? Pues yo creo que suele oscilar entre los 30 y los 45 grados y es la más clásica. Pero que evidentemente cuando la comparas con la prensa más típica últimamente en los diseños, que es una prensa horizontal, que se inspira un poco en la jaca, pero si te das cuenta, para que sea una jaca, tenemos que tener el tronco completamente longitudinal. Por lo tanto, las variantes de jaca, como puedes ver aquí en el dibujo, se transformaron en prensas horizontales a medida que el respaldo se iba echando hacia adelante, lo cual lo iba acercando progresivamente bastante al concepto de prensa inclinada, pero sin la dificultad de tener el peso cargando sobre nosotros. Es decir, a medida que nos vamos inclinando en una prensa inclinada, pues notamos como el peso pues cae directamente sobre nuestro cuerpo en lugar de tener que empujarlo horizontalmente. Y por ello, este otro diseño de prensa que se ve en muy pocos sitios, sobre todo en gimnasios así muy de culturistas, muy clásicos, es la prensa vertical. La prensa vertical, para los que la hayáis probado, sabéis que es horrible. La prensa vertical es como si el mundo te cayese encima. Es, sin lugar a dudas, la más difícil de todas las prensas y lo único que tienes que hacer es comparar y darte cuenta de que eres capaz de mover la mitad de peso. Por lo tanto, bueno, pues estos son los diseños que tenemos ahora tecnológicamente. En el punto 2 vamos a analizar la biomecánica y bueno, he hecho dos dibujitos. Tenemos la posición inicial, por así decirlo, en la que el peso lo tenemos controlado, y la posición final en la cual, bueno, pues el peso nos comprime, ¿no? Tenemos el peso que tenemos que quitárnoslo de encima. Entonces, bueno, fíjate, durante todo el movimiento, ¿vale?, tanto en la fase excéntrica, en la que el peso baja y lo retenemos, lo controlamos, lo frenamos, como en la fase positiva, intervienen los mismos grupos musculares y vamos a analizarlos por articulaciones. Entonces, he colocado tronco, cadera, rodilla y tobillo. En el tronco, bueno, tú sabes que nos han dicho que tenemos que intentar mantener, tenemos un respaldo, mantener la espalda totalmente pegada al respaldo. Entonces, bueno, sucede que muchas personas con buena flexibilidad pues son capaces de llevar los muslos hasta que prácticamente contacten con el pecho, con los hombros y bueno, pues consiguen recorridos articulares brutales. Cuando la persona tiene menos flexibilidad, el tronco tiende a levantarse, es decir, tiende a redondearse y el culo se nos separa. A ver, esto evidentemente se da en casos de escasa flexibilidad y también se da en casos en los que bajamos muchísimo y bueno, a pesar de que intentemos pegar la espalda, pues se redondea ligeramente la parte del coxis. A ver, por mucho que intentes evitarlo, a no ser que bajes muy poquito, pues lo normal es que la espalda cambie un poquito de curvatura y eso provocará que trabajen los erectores espinales, es decir, lo que tú llamas lumbares, ¿de acuerdo? Y que bueno, pues que como hemos dicho, trabajen tanto frenando como volviendo otra vez a la situación en la que intentamos tener la espalda lo más recta posible. Y como ya te digo, por mucho que dejes la espalda pegada, es imposible que no se involucre. Bueno, ahora nos fijamos en la cadera. A ver, la cadera esa sí que es absolutamente evidente que tiene un cambio
¿vale? Tú fíjate, aquí la tenemos más o menos a 90 grados. Y aquí, bueno, pues hay personas que casi lo dejan a 10 o 15 grados, ¿vale? De la posición relativa con su cuerpo. Entonces, bueno, pues tiene un grado de extensión negativa y extensión positiva bastante importante. ¿Qué músculos intervienen en la cadera? Bueno, pues intervienen los glúteos y los isquiosurales, que son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Y además, no descartemos la intervención de los aductores, como luego veremos un poquito al ver las diferentes posiciones que se pueden adoptar dentro de la plataforma de la prensa. Entonces, bueno, pues ya tenemos a los músculos clásicos, lógicamente, que trabajan en la extensión de la cadera, tanto negativa como positiva. Ahora nos fijamos, fíjate, en la rodilla. En la rodilla, como ves, aquí tenemos rodilla estirada, aquí la rodilla está flexionada, por lo tanto, estamos trabajando en una extensión de rodilla, negativa frenando y positiva al estirar. ¿Y quién hace eso? El único músculo involucrado es el cuádriceps. Aquí nos encontramos con lo que llamamos imperativo contradictorio. ¿Qué quiere decir? Que trabajan, como ves, isquiosurales y cuádriceps en el mismo trabajo. Y dijimos que era imposible. No, no es imposible. Es imposible en una articulación. Pero cuando un músculo biarticular trabaja en dos articulaciones, se llama imperativo contradictorio y es una situación rotacional en la cual son capaces de trabajar al unísono. Bueno, pues aquí tenemos esa pequeña paradoja que ya expliqué en un vídeo que se titula Ahora lo entiendo todo, ¿vale? O sea, lo puedes buscar por ahí si quieres. Y bueno, pues nos vamos también al tobillo. En el tobillo, pues nos encontramos, fíjate, aquí el tobillo está a 90 grados y aquí está comprimido. Aquí, ya verás luego al hablar de los pequeños inconvenientes, cómo está muy determinado por la flexibilidad del tobillo. Ojo, que también en la cadera sucede, pero en el tobillo es más típico, ¿no? Que hay personas con mucha flexibilidad de tobillo y personas que realmente tienen poca flexibilidad de tobillo y que es totalmente normal. Bueno, entonces, en el tobillo, ¿vale? Lo que sucede es una flexión plantar, es decir, ponerse de puntillas o la acción de ponerse de puntillas, eso se llama flexión plantar. ¿Y quién lo hace? Pues lo hace el gemelo. Pero además del gemelo, forma parte del grupo llamado tríceps sural, en el cual está el gemelo gastrocnemio y el sóleo. Tenemos el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, el tibial posterior, tenemos el plantar delgado y además tenemos el flexor del dedo gordo y los flexores comunes superficiales de los dedos, que son, bueno, pues como ves, un montón. Son hasta 8 grupos musculares diferentes, eso sí, evidentemente. Los más importantes son el gemelo y el sóleo dentro del bloque llamado tríceps sural. Por lo tanto, pues tenemos un montonazo de grupos musculares. Entonces vamos a ver aquí un poquito los problemas con los que nos podemos encontrar. Pues lógicamente, si hay a nivel del tronco un encurvamiento de la zona lumbar, pues es evidente que estamos alterando la curvatura fisiológica, la curvatura normal, la curvatura de referencia a la zona lumbar, que es lordótica. Es que ya, fíjate, solo por el hecho de estar aquí, ya tenemos alterada esa curvatura. Ni siquiera neutra, ¿eh? O sea, aquí la espalda ya está redondeada. Y aquí mucho más cuando estamos abajo. Por lo tanto, pues los discos por detrás siempre estarán más abiertos. Y cualquier presión ejercida, cualquier presión de cualquier tipo, en este caso hablamos de 300, 400, 500 kilos o un tío subido encima, pues es evidente que por mucho que tú tengas la espalda apoyada, ¿vale? Que esto es una paradoja. Tú tienes la espalda apoyada, pero curiosamente eso no interviene en cómo están posicionadas las vértebras y cómo están posicionados los discos y por tanto los núcleos. Por lo tanto, para la columna lumbar, la prensa siempre es peligrosa. Aunque tú intentes, insisto, mantener el culito pegado, siempre es peligrosa porque el grado de presión es extraordinario y la curvatura lumbar está rectificada en el sentido peligroso. Entonces, bueno, pues nos vamos a la cadera. Evidentemente en la cadera, personas como que no podemos hacer, pues que tenemos aquí dos prótesis metidas en las caderas, que no podemos hacer grandes flexiones relativas de cadera. Bueno, pues lógicamente, bueno, pues depende mucho de tu limitación articular. Evidentemente, si no tienes problemas de cadera, tú aquí, bueno, pues en función de tu flexibilidad y lógicamente de la capacidad mecánica de tus músculos para mover el peso. ¿Esto qué es? Una progresión. O sea, tú lo que no puedes es meterte 300 kilos de golpe sin haber pasado por 100, 120, 140. Es así, simplemente una progresión y que tú veas, evidentemente, si eres capaz de ir moviendo la carga. Si alguna vez tienes molestias en la cadera, revísalo porque las artrosis de cadera son muy típicas en todos los seres humanos. Es un proceso de lo más normal y que a veces lleva a donde lleva y no pasa nada. A ver, en cuanto a la rodilla, tú fíjate, a veces en determinadas posiciones se logra una gran flexión relativa de rodilla y lógicamente hay personas que temen por sus rodillas. A ver, si hay alguna patología previa, siempre va a ser peligroso, porque la flexión, lógicamente, lo que está haciendo es comprimir todas las estructuras. Pero si no hay una patología previa, hay estudios por ahí que demuestran que cuando hay una gran flexión de rodilla,
viene siempre acompañada de este tipo de movimientos por una gran flexión de cadera, y que el movimiento, ojo, la cadena cinética no empieza por la rodilla, sino que empieza por la cadera, luego sigue por la rodilla y termina por el tobillo. Es decir, que hay un proceso en la cadena cinética. En este caso, cuando hay una gran flexión de cadera, descartamos ahora la posición del tronco, ¿vale? Pues el movimiento se inicia de alguna manera, la cadena cinética, en este punto, y a partir de ahí se van transmitiendo las fuerzas, de tal manera que los porcentajes no son tan incisivos en la articulación de la rodilla. Hay estudios con sentadillas en las cuales la sentadilla profunda es menos agresiva para la rodilla que la sentadilla media. Sin embargo, la sentadilla profunda es más peligrosa para el tronco, es decir, para la zona de la columna, que la sentadilla media. O sea, esto es más complicado de lo que parece. Yo te voy dejando aquí pildoritas, ¿vale? Y tú las administras como quieras. Pero tú estarás diciendo, a ver, a mí en las rodillas no me preocupa el grado de flexión, sino lo que me preocupa, lo que a mí más me ha martillado en la cabeza, es el grado de extensión. A ver, una reflexión rápida. Tú cuando caminas, cuando subes, bajas escaleras, cuando te desplazas, ¿llevas la rodilla a su máxima extensión o vas todo el rato con las rodillas flexionadas? A ver, extender la rodilla por completo es una de esas cosas que nosotros estamos biomecánicamente diseñados para hacer perfectamente. Eso sí, existen casos pseudopatológicos de hiperlaxitud o hiperextensión de rodillas, es decir, personas que tú ves y dices, anda, esa persona pues como que tiene, ¿verdad?, la rótula por detrás del eje que podríamos establecer entre la cadera y el tobillo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, hablamos de un caso excepcional. La mayoría de las personas pues tienden a estabilizar, tanto en la marcha como en la estática, como en cualquier situación, tienden a estabilizar la rodilla en extensión completa. Estamos preparados para ello y para eso tenemos 4 ligamentos, 4 en la rodilla. Por lo tanto, no deberíamos tener miedo a la extensión, excepto en el caso en que tengamos una patología o pseudopatología de hiperlaxitud, en cuyo caso deberíamos vigilar el punto de extensión máximo en cualquier situación, ya sea saltando, corriendo y, lógicamente, en situaciones como la prensa o como la sentadilla. Pero para esta reflexión tienes que tener muy claro que si estás trabajando con cargas ligeras, cargas en las cuales no te resulta complicado extender las rodillas, lógicamente ese proceso siempre puede llevar a un problema si tienes hiperlaxitud o a un problema si vas muy deprisa y puedes provocar una luxación o pseudo-luxación o subluxación de la rodilla o del codo o lo que tú quieras. Es decir, con cargas ligeras, ya sea sentadilla, ya sea prensa, ya sea pegar puñetazos porque eres karateca, tienes que tener cuidado y vigilar que el choque articular no nos conduzca a que esa articulación no sea capaz de sostener o de controlar la situación mecánica. Pero con cargas pesadas siempre tienes que extender si quieres hacer otra repetición. Es decir, imagínate que estás con 350 kilos y vas a por 6 repeticiones y estás en la quinta y tienes que hacer la sexta porque si no el entrenador te mata, o porque tú eres así de que tengo que hacer la sexta porque sí. Tú lo que no puedes hacer es, después de una quinta repetición, de empujar, Dios mío, qué duro, horrible, terrible, no llego, he llegado. Lo que no puedes hacer es quedarte con las rodillas semiflexionadas. O sea, tú tienes que extender, que bloquear, que mirar al cielo, al cosmos y decir, voy a por otra. O sea, tú tienes que extender y bloquear. Por lo tanto, es un mito. O sea, viene provocado pues por la posibilidad de que haya una patología o por la posibilidad de que se te vaya la pinza y que provoques movimientos, como yo siempre digo, compulsivos o espasmódicos, en los cuales la articulación pues tiene un choque estructural y lógicamente existe riesgo de deterioro progresivo o incluso de tener un accidente. Pero en general, lo mismo pasaría en una sentadilla. A ver, a nadie se le pasa por la cabeza en una sentadilla no llegar hasta arriba. Primero, te lo van a dar nulo. Y segundo, cuando tengas una gran carga, tú no te puedes quedar ahí con las rodillas semiflexionadas porque la siguiente te vas a desmoronar y eso va a ser lo peligroso, cuando no seas capaz de subir porque no has bloqueado para recuperar todas las constantes y las variables. ¿Lo pillas? Por lo tanto, bueno, pues si hay alguien que ha extendido rodillas por ahí en un vídeo antes de una repetición dura, pues es correcto. Por lo tanto, que no tengáis miedo, simplemente tenéis que tener cuidado, pero que hay que bloquear, vamos. Como cuando bloqueas en un press de banca arriba, o cuando bloqueas en los fondos, o cuando bloqueas en todo. Nos pasamos el día bloqueando y gracias a los bloqueos somos capaces de hacer cosas increíbles. Observa a los gimnastas. Si doblan los codos, les penalizan todo el rato. Todo lo que hacen con los codos extendidos, paralelas, anillas, barra fija, en todo
En cualquier elemento que observes, cuando el gimnasta es un gimnasta súper, los codos van todo el rato bloqueados en cualquier elemento. O sea, ¿qué te voy a contar? Si es que lo tenemos en la propia actividad deportiva. Entonces, bueno, por último, pues analizamos el tobillo. A ver, el tobillo. Hay personas que dicen, es que yo no puedo hacer este ejercicio sin que se me levante el talón. A ver, cuando saltamos o recepcionamos, utilizamos el metatarso. O sea, nosotros no caemos en un salto, no caemos con todo el pie, con toda la planta entera, sino que recibimos con el metatarso y luego amortiguamos. Luego el pie está preparado mecánicamente para soportar este tipo de cargas por su estructura y para utilizar el tendón de Aquiles, que es la prolongación, la inserción del grupo tricesural dentro del proceso de amortiguación. Por lo tanto, no tengas tanto miedo a que se levante el talón. De hecho, eso puede hacer, si insistes en mantener el talón y bajas mucho, puede hacer que haya una gran presión en la articulación tibio-peronea astragalina, y eso al final puede producirse una artrosis. Luego, desde mi punto de vista, cuando ves que quieres bajar mucho, es mucho más sano dejar que se levante el talón. Tú fíjate qué curioso, probablemente esto tú nunca lo habías pensado y probablemente muy poca gente lo ha analizado desde este punto de vista. Aquí dejo mi aportación. Y bueno, pues por último, pues me gustaría dejar aquí, como ves, esto es la plataforma, es un diagrama. Estos son los pies, ¿de acuerdo? Y bueno, lo he explicado de la manera que quede lo más claro posible. Si te fijas, aquí he puesto arriba aductores y luego unas flechas que suben y bajan, en las cuales he querido indicar que si las piernas están más arriba, el sentido o los porcentajes se desplazan hacia mayor intervención de glúteos y de isquiosurales, y a medida que los pies se van hacia abajo, los porcentajes se desplazan a más intervención de cuádriceps y de tríceps sural, gemelo sóleo, etc. Por lo tanto, a ver, vamos a hacer aquí un poquito, nos vamos por el centro. Si tenemos los pies arriba muy juntos, estarán trabajando más los glúteos y los isquiosurales. Si tenemos los pies aquí abajo, estarán trabajando más los cuádriceps y el tríceps sural. Si los tenemos en medio, se repartirán un poquito el trabajo. Hablo de una plataforma en la que se pueda colocar los pies en diferentes puntos, que las hay muy pequeñitas, ¿vale? Entonces ahora, fíjate, si los pies los separamos, en la zona de abajo estaremos trabajando, como ves, cuádriceps, tríceps sural y un poquito los aductores. Arriba, pues estarán trabajando más los glúteos, los isquiosurales y los aductores, y en la zona media, pues estarán repartiendo el trabajo. Entonces, de alguna manera, si colocamos los pies aquí, tú fíjate, ¿vale? Como digamos en el centro geométrico, ¿vale? De la plataforma dividida en dos sectores, pues estaremos repartiendo el trabajo lo más posible entre aductores, glúteos, isquiosurales, cuádriceps y tríceps sural. Es decir, que tú puedes manejar perfectamente la plataforma para redirigir o condicionar los músculos y los porcentajes que tú quieras obtener. Si es muy pequeña, pues va a haber muy pocas diferencias, pero cuando es muy grande, la diferencia entre ponerse aquí y ponerse aquí es extraordinaria. O sea, hay una diferencia notable. De hecho, tú lo puedes observar en una foto, comprobar como si los pies estuvieran aquí arriba del todo. En la parte en la que estamos con la plataforma encima de nosotros, pues tenemos una gran flexión de cadera y muy poquita flexión de rodilla y muy poquita flexión a nivel del tobillo. Por lo tanto, esto es real. Y me gustaría, bueno, pues que lo experimentases y que, insisto, si hay una persona que no quiere desarrollar mucho los cuádriceps, pues siempre los pies por arriba. Si hay una persona que no quiere trabajar los aductores, pues siempre los pies juntitos. Si hay una persona que no le interesa que intervengan los glúteos y los isquios, pues los pies los pondremos lo más abajo posible. Incluso a veces los apoyaremos casi en el... aquí, fíjate. O sea, tú podrías perfectamente colocarlos aquí, casi, fíjate. ¿Vale? O sea, solo el metatarso, como te he dicho antes, al hablar de que el gemelo es capaz perfectamente de trabajar cuando apoyamos solo el metatarso sin necesidad de apoyar toda la planta. Pues bueno, que a ver, que esta máquina, que está interesante, que bueno, que debe de ser una opción si tú entrenas para ponerte fuerte, pero que no admite comparaciones, es decir, que no quieras compararlo con una sentadilla o con una zancada, o sea, es diferente. ¿Por qué? Porque la posición relativa inicial, pues es algo que es exclusivo de las prensas. Ya sabes lo que toca, Iron Masters Forever. Under the Rain. Vamos a demostrarte lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.